revelado el asombroso secreto que guardé durante 20 años, porque mis hijos me dejaron en la ca. Ignacio miraba por la ventana, las sombras de la tarde se alargaban y con ellas, una desolación que parecía eclipsar la pequeña casa en Tlalpan. El eco de risas infantiles y susurros de su esposa se multiplicaba en su mente, un eco que se desvanecía rápidamente. ¿Dónde se había ido el amor que solía llenar cada rincón? Eso parecía más un recuerdo de otro tiempo, uno que se disolvía poco a poco como el polvo bajo una estela de olvido. En su pecho un vacío persistente se había apoderado de su ser, un secreto que ni la tierra que cultivaba con esmero podía cubrir. Trató de mantener la imagen del padre fuerte y severo, aquel que predicaba con rigor disciplina, dedicación y sacrificio. Pero detrás de esa fachada se ocultaba el hombre que había guardado su verdadero yo durante demasiado tiempo. Su padre le había enseñado que el arte era un lujo, un desvío del trabajo pesado, y desde entonces, Ignacio había enterrado su propia inclinación creativa. Los lienzos de su alma estaban vacíos, así como lo estaba su hogar. Ana y Luis, sus hijos adolescentes, quizás habían heredado ese desdén por lo artístico. Con cada día que pasaba, sentía el frío de la distancia entre ellos. Los momentos de conversación se habían convertido en batallas silenciosas, cargadas de palabras no dichas y resentimientos palpable. Ignacio se forzó a pensar que al brindarles una vida estable, estaba honrando la memoria de María. Sin embargo, ese noble sacrificio se volvía cada vez más pesado. ¿Acaso el esfuerzo y la austeridad eran la única herencia que podían dejarles? Cuestionamientos que lo atormentaban, sueños olvidados que regresaban para atormentarlo. Una tarde, mientras paseaba por el mercado, se encontró con Ramón, un viejo amigo transformado en un artista vagabundo. Sus manos estaban manchadas de pintura, su rostro rebosante de historias. Al escuchar las anécdotas de Ramón sobre el mundo del arte y las ciudades que había recorrido, un anhelo prohibido reverberó en él. La chispa creativa, que había sido aplastada por años de dolor y responsabilidades, se reavivó en su interior. El dilema surgió con fuerza: ¿podía permitirse el lujo de explorar su talento? ¿O eso implicaría abandonar sus obligaciones como padre? Dudar lo llenaba de angustia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ignacio volvió a su hogar con el corazón acelerado. Allí estaba, de pie frente al lienzo en blanco del taller que había heredado de su padre, sintiendo cómo su cuerpo temblaba de ansiedad. ¿Sería capaz de liberar lo que había estado reprimido durante tanto tiempo? La soledad que sentía se intensificaba, un ruido ensordecedor en su mente, las palabras de Ramón resonando. No puedes vivir para los demás si no vives para ti mismo. El chispazo que había encendido una llama ahora se convertía en una presión insoportable. La vida que había construido se tambaleaba entre su sueño de ser artista y su deber como padre, mientras Ana y Luis se iban alejando cada vez más. En su mente se fragmentaban pensamientos, imágenes de una familia unida y la realidad de la distancia actual. ¿Era realmente el arte un pasaje de regreso a sus hijos? ¿O, por el contrario, los alejaría aún más? Ignacio se miró en el espejo del taller, enfrentando no solo su reflejo cansado, sino los años de represiones y desilusiones. El tiempo apremiaba, la angustia lo invadía. Ahora o nunca. Con una respiración irregular, levantó el pincel por primera vez tras tantos años. Enfrentado a la tela que esperaba bajo sus dedos, el futuro de su familia pendía de un hilo. Ignacio se quedó quieto, contemplando el lienzo en blanco frente a él. El pincel temblaba entre sus dedos, como un espejo de su indecisión. La presión del momento, sus frustraciones acumuladas, amenazaban con desbordarse. ¿Qué debía hacer? La urgencia de liberarse de las cadenas de un pasado doloroso se mezclaba con la angustia por lo que estaba en juego.
Sacudir su mundo por un impulso artístico podría significar perder a sus hijos para siempre. Pero, ¿y si eso lo acercaba a ellos? El primer trazo del pincel fue titubeante, apenas un bosquejo que apenas esbozaba su estado emocional. La pintura parecía captar su miedo, su duda, transformándose en un caótico mar de azules y grises. Cada trazo era un grito reprimido, cada color un reflejo de su dolor. Empezaba a darse cuenta de que su arte no solo era una búsqueda personal, sino un medio para comunicar aquello que había callado por tanto tiempo. Mientras avanzaba en la creación de su obra, los recuerdos de sus hijos flotaban en su mente como fantasmas. Ana siempre había mostrado un gusto por la naturaleza, mientras que Luis se había inclinado hacia la música. Quizás si les mostrara su arte, podría abrir un diálogo, una forma de tender un puente hacia ellos. La idea lo animó, infundiéndole fuerza. Sin embargo, la inseguridad lo abrumaba. Temía que su intento por conectar pudiera resultar en más distancia. ¿Estaba preparado para enfrentar sus reacciones? Los días se convirtieron en largas jornadas de lucha interna y creatividad. Ignacio dedicaba las noches al taller, dejando que su pincel danzara, creando paisajes que reflejaban su confusión. Se sumergía en el proceso casi como un salvavidas, encontrando consuelo en las texturas y colores que emergían de su angustia. Sin embargo, a medida que la obra tomaba forma, también lo hacía una voz interna que cuestionaba si todo esto sería suficiente. Las interacciones con su familia se tornaron cada vez más tensas. Ignacio se esforzaba por preguntarles sobre su vida, pero las respuestas se veían atrapadas en una maraña de resentimiento. La distancia que existía entre ellos se sentía como un abismo interminable. Sus intentos de apoyo parecían ser malinterpretados. Las brechas emocionales se hacían más evidentes, y la obra que había comenzado a darle sentido se volvía un recordatorio de lo ausente que se sentía como padre. Una noche, al volver de una de esas intensas sesiones de pintura, encontró a Ana y Luis sentados en la sala, con sus teléfonos en mano, inmersos en sus mundos virtuales. Un repentino impulso lo llevó a hablar. Sin preparación, se plantó frente a ellos y les propuso una idea. ¿Les gustaría que vinieran al taller? Estoy trabajando en algo que creo que les gustaría ver. La mirada de sus hijos fue una mezcla de sorpresa y escepticismo. ¿De verdad?, preguntó Ana, frunciendo el ceño. Ignacio sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Sí, he querido compartir con ustedes lo que hago. Quizás podamos encontrar algo en común. Silencio. El peso de las palabras pendía en el aire, y su propia vulnerabilidad lo atemorizaba. Los rostros de sus hijos anticipaban un cambio, ya no era solo un padre disciplinario, sino un hombre que intentaba redescubrir no solo su arte, sino su relación con ellos. La risa y el diálogo aún podían ser posibles. Pero entonces, Luis respondió, desarmando su frágil esperanza, «Santa María, papá. Eso no es lo tuyo». La burla vocalizada cortó como un cuchillo. Ignacio sintió el frío recorrer su espalda, la herida estaba abierta y expuesta. ¿Era ese el fin de su intento de reconexión? Su mente se agitaba, preguntándose si había arriesgado demasiado. Estaba en una encrucijada emocional, empujado a elegir entre seguir persiguiendo su pasión o intentar reparar el vínculo con sus hijos, arriesgando su nueva identidad. El reto de volver a establecer su lugar como padre y artista lo envolvía con mayor intensidad. Todo hasta aquí había sido un simple comienzo, el verdadero desafío apenas despegaba. Necesitaba encontrar la manera de curar a su familia y a sí mismo, y sin embargo, intuía que la guerra de su alma apenas había comenzado. ¿Cómo podría ser el artífice de su propio renacer sin arrastrar consigo las relaciones más importantes de su vida? Con el alma entrelazada en el arte y la incertidumbre como púas en su pecho, Ignacio se preparaba para enfrentarse a su familia y al espectro de su verdadero yo. Las horas posteriores a la burla de Luis se convirtieron en un mar de dudas para Ignacio. Se sentó en su taller, rodeado de colores vibrantes que parecían burlarse de su desánimo. El lienzo frente a él comenzó a parecerle un abismo, una representación de su relación con sus hijos. ¿Qué podía hacer para revertir aquella falta de conexión? El eco de la risa sarcástica seguía resonando en su mente, impidiéndole pensar con claridad.
Ignacio no solo estaba lidiando con sus emociones, sino también con la urgencia de un cambio en su vida. Desde que había tomado el pincel con más determinación, había vislumbrado un futuro en el que su arte podría ser un puente hacia sus hijos. Sin embargo, tras el comentario hiriente de Luis, esa visión se oscureció. Era momento de identificar sus herramientas personales, no solo como artista, sino como padre, y ver si podía ser el arquitecto de una reconstrucción familiar. Decidió realizar un ejercicio que había aprendido en uno de sus talleres de arte, el arte como terapia. Tomó un lienzo nuevo y, en lugar de pensar en lo que quería expresar, dejó que sus emociones fluyeran libremente. Cada trazo se entrelazaba con la rabia, la tristeza y la pasión que había acumulado allende los años. La pintura que emergía ante él era un paisaje que reflejaba el caos emocional que era su vida. Tormentas con destellos de luz que atravesaban nubes oscuras. Su proceso de creación era también un proceso de sanación. A medida que los colores se mezclaban, el pensamiento de sus hijos se convirtió en una fuente de inspiración en lugar de un peso. Les había fallado al no abrirse completamente, al mantener un muro protector que apenas les permitía vislumbrar la estructura de su mundo interior. Ignacio comprendió que el miedo a ser herido había alimentado esa distancia, y que la verdadera valentía no era evitar el dolor, sino enfrentarlo. Después de varias horas de trabajo, terminó su obra. Creó un escenario que de alguna manera simbolizaba su propia lucha, el resplandor del atardecer sobre un mar agitado. La calma y la tormenta coexistían en una misma pieza. Se sintió ligeramente más ligero, como si parte de su carga hubiera sido liberada en cada pincelada. Más decidido que nunca, Ignacio concibió un nuevo plan. Quería invitar a Ana y Luis de nuevo, pero no a simplemente mostrarles una pintura. Planeaba crear una experiencia donde podrían ver el proceso vivo, donde el arte podría servir como el hilo que tejiera conexiones nuevamente. Pero esta vez, no solo les presentaría sus obras. Las animaría a expresarse también, a pintar su propia historia. Primero, se acercaría a Ana, sabiendo que su amor por la naturaleza podría fluir en una actividad creativa. Pensó en los verdes y los amarillos, todo lo que lo había transformado en un padre ausente, mientras que ella llenaba los días soleados buscando flores y mariposas. Después, se volcaría hacia Luis, viendo cómo la música podía ser el compás en lo que él deseaba crear con su arte visual. No podía evitar sentir el nerviosismo en su estómago al considerar esta nueva propuesta. ¿Podría su plan ser el puente o, por el contrario, provocaría más burlas y distancia? Pero su determinación lo empujaba a seguir adelante. El arte podría ser el nuevo idioma que todos comprendieran, un espacio donde sus diferencias pudiesen encontrarse. Esa noche, mientras el taller olía a pintura fresca, Ignacio vislumbró una luz tenue en el horizonte. Estaba dispuesto a enfrentar el miedo al fracaso, finalmente, a desvelar ese asombroso secreto que había mantenido durante más de 2 décadas, su deseo genuino de ser el padre que sus hijos necesitaban, un padre que lotaba su vulnerabilidad y su pasión con la misma intensidad. Así, al enfocar su mente en la invitación a sus hijos, un nuevo desafío lo esperaba. No era suficiente mostrarles el resultado de su esfuerzo. Necesitaba preparar el camino para descubrir lo que verdaderamente significaba ser una familia entrelazada, en arte y amor. Y con esa idea en mente, Ignacio se sintió preparado para dar el siguiente paso. La pregunta era, ¿aceptarían ellos este nuevo lenguaje que intentaba ofrecerles? Las paredes de su hogar llevaban el eco de sus risas perdidas. ¿Sería esta su oportunidad para hacerlas resonar nuevamente, o solo un nuevo intento que terminaría en el mismo silencio? Ignacio despertó con un objetivo claro en mente. La noche anterior había dejado parcialmente disipada su ansiedad, ahora, estaba decidido a abrir el diálogo que tanto había eludido. Sabía que, para conectar con Ana y Luis a través del arte, cada palabra y cada gesto debían ser intencionales, una mezcla de vulnerabilidad y sinceridad que nunca había experimentado antes. La mañana transcurrió en una danza de preparación. Sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba las pinturas y los pinceles en su taller, un espacio que se había convertido en su refugio emocional y también en el escenario de la transformación que estaba a punto de iniciar. Se observó en el espejo, intentando convencer a la imagen que le devolvía la mirada de que su valentía era suficiente.
Había empezado a creer que el arte no solo era su forma de expresar el mundo, sino también su manera de renacer como padre. Ignacio tomó la decisión de invitar a Ana primero, sabiendo que su conexión con la naturaleza era un puente hacia su alma. En cuanto ella llegó, la sintió más distante de lo que recordaba. Las palabras le parecieron pesadas mientras las formulaba, pero con cada pincelada que ella hacía, la luz que chisporroteaba en el taller parecía abrir un camino entre ambos. Pintaron juntas paisajes imaginarios, y durante ese tiempo, su conversación giró en torno a recuerdos compartidos, esos instantes fugaces que alguna vez las unieron. «¿Te acuerdas de aquella vez que fuimos a la playa?», dijo Ana, emocionada al ver su lienzo tomar forma. Ignacio, entonces, tomó coraje y mencionó su nuevo propósito: «Quiero que compartamos esto más a menudo. El arte puede convertirse en nuestro lenguaje, nuestro medio». Ana lo miró con curiosidad, como si lo viera por primera vez, evaluando su sinceridad. Ignacio sintió una mezcla de esperanza y vulnerabilidad, la balanza pendía hacia el lado de la conexión, pero el miedo al rechazo aún lo sobrecogía. Después de un par de horas de creación conjunta, Ignacio sintió un ligero cambio en la atmósfera. Una especie de chispa empezaba a brillar en los ojos de Ana. Sin embargo, aún había una carga pesada que levantarse: Luis, el más complicado de los dos. Ignacio sabía que tendría que enfrentarse a la inquietud que su hijo traía consigo. El siguiente paso fue invitar a Luis. La tensión se palpaba en el aire como una tormenta inminente. Le preocupaba el enojo que quizás Luis pudiera sentir por el giro en sus interacciones, por esa falta de conexión que lo había desgastado a lo largo de los años, pero no podía permitir que esos temores saboteasen su esfuerzo. Cuando Luis llegó, su expresión era más cerrada que nunca, lo que hacía casi tangible la distancia emocional que lo separaba de su padre. Ignacio respiró hondo y comenzó a hablar sobre sus sueños, sobre lo que significaba para él el arte, y cómo deseaba que su hijo pudiera también participar en esa esencia vital. «Quiero que tú también expreses lo que sientes, Luis. Este espacio es tuyo». Las palabras salieron de su boca más como un susurro que como una orden. Pese a la crudeza de la situación, había algo desesperadamente sincero en su tono. Luis, cruzado de brazos, lo miraba con escepticismo. En ese momento, Ignacio sintió un pequeño fuego en su interior. Sin darse cuenta, esa resistencia de su hijo se convirtió en un desafío personal. Como encorvándose ante su propio miedo, Ignacio le propuso una actividad, vinculando el arte a la música que tanto gustaba a Luis. «Vayamos juntos a la música. Pinta lo que sientes mientras escuchas». El silencio en la habitación era ensordecedor. Ignacio temía que esta vez, al igual que muchas anteriores, no lograría avanzar en su intento de cercanía. Pero esta vez, su deseo de reconectar se mantenía firme, como un faro en el fondo del océano emocional. La pregunta latente en su mente resonaba con fuerza: ¿podría realmente la pintura servir como catalizador en la relación con su hijo? El tiempo avanzaba y tanto el taller como la relación con Luis pendían de un hilo. Ignacio estaba en el umbral de un desarrollo crucial pero incierto. Un nuevo desafío se acercaba, no solo un relato visual, sino una revelación emocional que podría cambiar su futuro familiar para siempre. ¿Sería capaz de traducir su vulnerabilidad en una conexión significativa, o se encontraría una vez más atrapado en un ciclo de dolor y desdicha? Con cada minuto que pasaba, el impulso se intensificaba. Ignacio no contaba con otra oportunidad. Ignacio sintió que el aire pesado del taller se convertía en un eco de sus propios pensamientos. Mientras Luis se mantenía en un silencio casi tangible, rodeado de dudas y desconfianza, la mente de Ignacio divagaba entre recuerdos de su infancia. En algún punto, había olvidado que el arte no solo era un pasatiempo, sino también un refugio en el que podía encontrar su voz más auténtica. ¿Cómo había llegado a un lugar tan distante de su hijo? «La música que escuches puede guiarte», sugirió Ignacio, esforzándose por sonar más seguro. «Escucha cada nota, siente cómo cada acorde se transforma en color». A pesar de que sus palabras sonaban casi poéticas en su mente, sabía que necesitaba más que eso. Enfrentarse a Luis requería algo más que un simple ejercicio de pintura. Pidió a su hijo que eligiera una canción, con la esperanza de que su elección revelara algo más profundo sobre él.
Luis, aún encerrado en su resistencia, finalmente se dejó llevar por la música. La elección fue reveladora, una balada melancólica que resonaba con el eco de sus propias inseguridades. Ignacio sintió como si cada nota pudiera ser un puente hacia la vulnerabilidad que ambos necesitaban. Con el pincel en la mano, empezó a plasmar su propia interpretación de la canción en su lienzo, entrelazando ambos mundos. Mientras pintaba, recordó batallas pasadas, sus propias inseguridades como padre y la lucha interna que había enfrentado al intentar comprender a sus hijos. Tenía que ser valiente, enfrentarse a sus propios errores y miedos ante ellos. En ese momento, una idea poderosa surgió en su mente: el arte era la oportunidad de abrirse sin palabras, una vía para revelar las sombras de su vida sin el temor al juicio, tanto de Luis como de sí mismo. La tensión entre ambos se desvanecía poco a poco. Incluso el sonido de los pinceles sobre la tela parecía tejer una nueva narrativa. Ignacio, viendo un pequeño cambio en el rostro de Luis, entendió que no podía retroceder. «Quiero compartir algo contigo, algo que he guardado por mucho tiempo», se atrevió a decir. Su corazón latía con fuerza mientras el miedo se entrelazaba con la expectativa. Luis alzó la mirada, y en su expresión había un rayo tenue de curiosidad. Ignacio se enfocó, buscando las palabras adecuadas. «Tu madre y yo cometimos muchos errores, y nuestra separación tuvo más que ver con mis luchas internas que con ustedes. Quiero que sepas que durante todos estos años he estado buscando una manera de reconectar, entendiendo que el caos emocional que viví afectó la relación con ambos». Las palabras fluyeron con sinceridad, como el resultado de años de arrepentimiento, dolor y deseo de redención. Luis mantuvo una expresión neutra, pero había destellos de interés en sus ojos. La tensión comenzó a transformarse en algo más cercano a la esperanza. De repente, Ignacio se dio cuenta de que estaba al borde de un precipicio emocional, sintiendo la calidez del audaz acto de abrirse. Esa brecha que alguna vez parecía insalvable, ahora comenzaba a cerrarse con cada trazo de pintura y cada palabra compartida. Pero justo cuando la atmósfera parecía cambiar, Luis interrumpió el momento. «¿Y por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué esperaste tanto?». La pregunta, punzante y directa, alcanzó a Ignacio como un golpe. Era el momento que había temido, la confrontación que había esperado. Con un nudo en la garganta y la chispa de un desafío en los ojos, supo que estaba a punto de entrar en una conversación que definiría su futuro. La revelación de Ignacio no solo desnudaba su corazón, sino que también prometía abrir un nuevo camino para darle sentido a sus años de distancia. Sin embargo, la respuesta de Luis, firmemente cruzado de brazos, se deslizaba como un manto pesado en el ambiente, arrojando al taller nuevamente en la incertidumbre. Ignacio tuvo que enfrentar el reto de los secretos del pasado, y la pregunta seguía resonando en su mente: ¿podría Luis perdonar y equilibrar su relación de alguna manera? La respuesta permanecía aún en el aire, esperando a ser pronosticada en los próximos minutos de su vida. Ignacio sintió como el tiempo se detenía, la presión de la pregunta de Luis gravitando entre ellos. La mente de Ignacio barría recuerdos, sus experiencias como padre y el dolor de haber fallado en su rol. Una náusea de culpa inundó su pecho mientras pensaba en las oportunidades perdidas, en las conversaciones que no se habían dado y en los años de silencio que habían sepultado su relación. Sabía que debía proceder con cautela, cada palabra desbordaba una fragilidad que podía romperlo todo. «Las palabras no siempre son fáciles de decir», comenzó Ignacio, su voz temblorosa mostrando la vulnerabilidad que intentaba mantener en control. «Hubo momentos en que yo mismo traté de entender lo que significaba ser padre. Y, en mi intento de protegerlos, terminé cerrándoles las puertas». Luis seguía en silencio, un aire de desconfianza aún flotando entre ellos, pero Ignacio notaba una leve apertura en su expresión. Era su oportunidad para avanzar, para tomar el riesgo que siempre había postergado. En su interior se revolvió una determinación renovada, un compromiso interno de no volver a ocultar sus sentimientos. Sabía que las palabras podrían causar más daño, pero el peso de la verdad era un fardo que debía compartir si deseaba reconstruir lo que había fracturado. «Decías que esperaste tanto para decirlo», continuó Ignacio, encarándolo con firmeza. «Pero yo también he estado esperando. Esperando a que tú y tu hermana llegaran a un momento en que pudieran escucharme sin prejuicios.
Creí que el tiempo lo sanaría todo, pero solo ha provocado más silencio. Revelar las sombras había comenzado a provocar un chisporroteo de energía entre ellos. Era un rayo que podría llevarlos a un nuevo entendimiento. Luis, aunque aún cargando con resentimiento, dejó caer sus brazos. Esa sencilla acción, la disminución de su resistencia, permitió que el aire se sintiera un poco más ligero. En su mente, Ignacio procesaba la distancia que aún tenía que cruzar. ¿Acaso hay algo de mí que deba saber?, inquirió Luis, su voz un eco de profunda curiosidad mezclada con desconfianza. Ignacio sintió una mezcla de alivio y ansiedad al escuchar esas palabras. Se encontraba en una encrucijada, cada decisión que tomara definiría el camino por el que ambos transitarían. Sí, hay algo que nunca compartí porque creí que no era relevante, admitió, recordando las fechas, los eventos que habían dado forma a su historia. Una vez, enfrenté un reto que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre mí mismo, sobre nuestra familia. La posibilidad de abrir esa herida lo aterrorizaba, pero había una urgencia palpable en el corazón. Necesitaba despojarse de la confusión que había llevado durante años. ¿Qué fue?, preguntó Luis, su voz más firme, como si necesitara respuestas para calmar el caos interno que ambos experimentaban. Ignacio respiró profundamente, preparándose para revelar su secreto más preciado. Esa verdad que había mantenido oculta era la llave que podría abrir las puertas de su relación deteriorada. El arte siempre había sido su refugio, pero también había estado presente en sus momentos más oscuros, en el abismo de su propia lucha emocional. Mientras lanzaba los primeros colores en la tela, supo que había llegado el momento de enfrentar su propia vulnerabilidad y la historia detrás de aquellos trazos. Cuando me separé de tu madre, no solo perdí una pareja, perdí también la conexión contigo y tu hermana por una razón que nunca quise aceptar. Estaba luchando contra mi propio espectro, la adicción a la bebida. Las palabras cayeron como pétalos marchitos sobre un paisaje árido, cada sílaba resonando en un eco de revelación. Luis reciprocó su mirada, la incredulidad mezclada con el asomo de compasión lo envolvía. Ignacio anticipó la sombra del juicio que podría pesar sobre él, pero también un destello de la posibilidad de sanación. ¿Estaría su hijo listo para escuchar cómo sus batallas interiores lo habían transformado en lo que era hoy? Justo cuando la tensión parecía estar en su punto máximo, un golpe resonó en la puerta del taller, interrumpiendo la conversación. La realidad intercedía en su momento de verdad, y Ignacio sintió que todo lo que había construido podía desmoronarse. Miró a Luis, sabiendo que la conversación que estaba a punto de comenzar no solo definiría sus relaciones familiares, sino también su propia identidad. ¿Sería capaz de abrirse por completo sin la certeza de que ambos saldrían ilesos? La respuesta había comenzado a ofrecerse entre las sombras de su historia, pero el futuro era incierto. Las palabras aún estaban esperando su turno, ansiosas por salir a la luz. Ignacio se quedó inmóvil, la respiración contenida y el corazón acelerado. El ruido en la puerta había puesto en pausa toda la construcción emocional que estaba llevando a cabo con Luis. Su mirada se tornó hacia el portal, anhelando que no fuera alguien que interrumpiera su momento de verdad. A medida que el ruido se silenciaba, Ignacio sintió que la ansiedad se convertía en sudor frío, y cada segundo que pasaba parecía un atentado contra el frágil progreso que había logrado. «Espera un momento», dijo Ignacio, levantando la mano, tratando de recomponer sus pensamientos y frustraciones. Necesitaba una pausa, una oportunidad para verdaderamente aterrizar en la realidad que estaba compartiendo. Esa lucha con su adicción no era solo un hecho histórico, era parte de su identidad actual. El peso de esa revelación podía desbordar tanto su relación con Luis como su propia percepción individual. «¿Estamos bien aquí?», preguntó Luis, frunciendo el ceño con un hilo de sorpresa. Había una vulnerabilidad palpable en su voz, que antes había sonado desafiante. Ignacio no sabía si la inquietud de Luis lo acercaba más a la compasión o si, por el contrario, creaba una muralla inconsciente en su mente. «Estamos comenzando a estar bien», respondió Ignacio, convencido de que esas palabras apuntaban hacia la verdad, aunque no de forma definitiva. «Lo que voy a decirte no cambia lo que sucedió, pero es vital que entiendas. Te he fallado en muchos aspectos, y no hay excusa. Uno no puede hacerse a un lado y esperar que el tiempo lo cure todo.
Luis permaneció en silencio, retrocediendo a su papel de observador, aunque su mirada parecía buscar explicaciones a su dolor. Ignacio tomó aire, recordando el camino que había recorrido, lleno de sueños y soledad, de chisporroteos de creatividad y de noches perdidas en la niebla de la bebida. Era la hora de conectar esas experiencias, entrelazarlas con el aquí y el ahora. Hoy, por primera vez en años, siento que realmente estoy presente, continuó Ignacio, su voz vibrando con emoción. Siempre he utilizado el arte como una forma de canalizar mis demonios, pero también me arrepiento de haber hecho del dolor mi mayor aliado en vez de encontrar la forma de celebrarlo a través de la creatividad. Puede que me hayas visto como un absoluto fracasado, pero lo cierto es que renací de lo que creí que era mi fin. Una chispa de entendimiento brilló en los ojos de Luis. La conexión comenzaba a manifestarse en sus expresiones. Ignacio había puesto a prueba el horizonte de su propia historia, pero también lo había hecho con el vínculo que había mantenido con sus hijos. Era un camino de reconstrucción, el inicio de una senda con espinas, pero también de posibilidades. Quiero aprender de ti. Saber quién soy, lo que eres y lo que me has dejado, dijo Luis, respondiendo finalmente al viaje emocional en que se estaban embarcando. Ignacio sintió un leve suspiro de alivio. La apertura de su hijo era un reflejo de su propia aceptación acerca de la imperfecta realidad que había estado tratando de esquivar durante tanto tiempo. Sin embargo, el camino ante ellos aún estaba lleno de decisiones que podrían provocar una respuesta emocional inesperada. Ignacio se adentró en la posibilidad de enfrentar los recuerdos difíciles, temiendo que su sinceridad pudiera abrir llagas en el corazón de Luis. Las palabras tenían un poder que, si bien había comenzado a canalizar de una forma radicalmente diferente, todavía llevaba consigo un alto precio emocional. Mientras profundizaba en sus recuerdos más dolorosos y reveladores, un pensamiento estalló en su mente. No había solo sombras, sino también luces que brotaban de su historia. Las conversaciones que no habían sucedido comenzaban a materializarse, y la posibilidad de reconciliación se llenaba de matices, aún con sus complejidades. Un nuevo golpe resonó en la puerta, esta vez más insistente. Ignacio sintió que el tiempo se comprimía, priorizando si continuar mirando hacia adelante en la conversación cruda o si afrontarla. Realidad logística del más allá. La tensión acumulada era palpable, él sabía que el tiempo no era su aliado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Luis, su mirada fija en él, una mezcla de ansiedad y curiosidad brillando en su rostro. Ignacio se dio cuenta de que era el momento de decidir cómo rebelarse contra los fantasmas del pasado, cómo dar un giro inesperado a una historia que parecía haber sido escrita con tinta indeleble. Mientras miraba a Luis, el futuro cobraba forma, la historia aún no contada estaba a punto de florecer, pero los obstáculos continuaban allí, esperando ser confrontados. La pregunta se hacía eco en su mente, ¿podría finalmente enfrentar lo que había mantenido oculto, sin temer lo que vendría después? Ignacio inhaló profundamente, sintiendo la presión del momento. La puerta seguía resonando con insistencia, un eco de los conflictos de su vida. Por un instante, pensó en el mundo exterior, en la vida que había estado dejando de lado por miedo y culpa. Pero lo que estaba en juego en esa habitación era mucho más importante que cualquier interrupción. Luis merecía escuchar la verdad completa, y estaba decidido a compartirla. Luis, comenzó Ignacio, su voz un poco temblorosa, hay algo que nunca te he contado. Algo que pesa más que mi adicción y que ha marcado cada una de mis decisiones. Es el porqué de mis fracasos, la razón detrás de las cosas que hice o que dejé de hacer. Luis alzó una ceja, visiblemente intrigado. Había un momento de tensión silenciosa, como si el aire se compactara, sosteniendo la gravedad de las palabras que estaban por salir. Ignacio percibió la juventud y la curiosidad de su hijo, deseando poder protegerlo de la carga que él había llevado. Pero también sabía que había llegado el momento de confrontar su pasado y con él, la relación que había descarrilado. Cuando los abandoné, no fue solo por mi adicción. Esa situación fue solo una manifestación de algo más profundo. Guardé un secreto sobre tu madre y yo. Creemos que el dolor es un camino a la redención, pero no es tan simple. En el fondo, siempre creí que no merecía ser feliz, por lo que me refugié en el escape.
Cada palabra jugaba en su mente como un recordatorio de su fracaso, una cadena que aún lo oprimía. Las memorias surgían rápidas, cada imagen nítida. Luchó por no hundirse en su propio remordimiento mientras hablaba. Tu madre y yo teníamos sueños, pero nuestros caminos se bifurcaron y yo me perdí en esas distancias. Nunca quise que eso te afectara, pero el silencio construyó muros entre nosotros y también entre tú y yo. Ignacio miró directamente a los ojos de Luis, buscando empatía, buscando comprensión. Pero instantáneamente llegó el miedo a que la revelación pudiera ser un golpe devastador. La ansiedad se reflejó en la expresión de su hijo. Luis parecía a punto de formular una pregunta, la incertidumbre flotaba en su mirada. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué guardarte esa carga? Preguntó Luis, la voz entrecortada, una mezcla de decepción y dolor. Ignacio sintió un tirón en su corazón. Esa pregunta caló hondo, poniendo en evidencia su incapacidad para abrirse, su miedo a ser visto como vulnerable. Porque, Luis, temía que eso afectara no solo cómo me veías a mí, sino también a ti mismo. No quería que el pasado definiera tu futuro, respondió Ignacio, tratando de presentar su lógica, construida entre sombras y razones equivocadas. Había una urgencia en el de que Luis comprendiera que todo lo que había hecho, incluso lo malo, provenía de un deseo de protegerlo. Luis bajó la cabeza, enfrentando sus propios pensamientos, y en ese silencio Ignacio vio un destello de lucha. La pregunta que antes había surgido parecía ahora un laberinto emocional en el que ambos se perdían. Ignacio sintió la necesidad apremiante de seguir adelante, de no permitir que el miedo devolviera el control. Te prometo que voy a trabajar en eso, dijo Ignacio, su determinación brotando genuinamente. No quiero que esta historia se interponga entre nosotros. Estoy aquí, dispuesto a enfrentar el caos de mi vida para construir algo real, algo que valga la pena. No puedo cambiar el pasado, pero sí construir un futuro diferente contigo. En ese instante, Luis levantó la mirada, y lo que Ignacio vio fue el inicio de una pugna interna, la lucha entre la decepción y la esperanza. Ignacio sabía que había abierto una caja de Pandora, pero también podía sentir que, tal vez, ese podía ser el primer paso hacia la redención que tanto anhelaba. El timbre de una alarma resonó en su mente, marcando el paso del tiempo, y la sensación de urgencia se intensificó. El pasado seguía acechando y, sin embargo, había un nuevo comienzo en el horizonte. Pero antes de darse cuenta, se sintió impulsado a hacer una pregunta que pesaba en su pecho desde hacía tiempo. Luis, ¿crees que puedes perdonarme? Porque lo que se avecina será aún más complicado de lo que has escuchado, dijo Ignacio, sintiendo que cada palabra era una ofrenda, una invitación al diálogo. ¿Qué más puede haber, papá? Replicó Luis, frunciendo el ceño como si cada sílaba solicitara respuestas. Ignacio comprendió que la verdad se desplegaba no solo para ellos, sino que la carga de su honestidad había desencadenado una ola de revelaciones por venir. Con esa mirada de desafío en el rostro de Luis, Ignacio percibió que la conversación que habían iniciado sería solo una pequeña parte del camino hacia la sanación. La historia, tal como se había escrito, urgía por ser reescrita. Pero lo que no sabía Ignacio era que, el siguiente secreto que debía revelar no solo tocaría sus corazones, sino que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Ignacio sintió como el aire se volvía más denso, como si cada respiración pesara un poco más. El desafío hacia su verdad estaba planteado y la presión de la incertidumbre se apoderaba de su mente. Cada latido de su corazón lo empujaba a vaciar su alma, a soltar lo que había mantenido encerrado tanto tiempo. «Hay algo más que debes saber sobre tu madre», comenzó de nuevo, intentando formar las palabras en su mente mientras su voz apenas podía sostener el peso de la revelación. No solo se trató de una separación. Se trataba de una promesa, una que rompí y que me llevó a perder no solo a ella, sino también a ti, dijo Ignacio con una firmeza que apenas podía reconocer. Luis lo miraba intensamente, ya no había curiosidad, solo un abismo de dudas que se cernían entre ellos. Ignacio continuó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia el abismo, pero uno que debía dar. El año en que decidí alejarme, tu madre estaba esperando a tu hermana. Esa fue la razón por la que nos separamos, la razón por la que nunca regresé. El silencio cargado que siguió fue ensordecedor.
Ignacio pudo ver cómo los pensamientos de Luis comenzaban a chocar entre sí como olas rompiendo en la orilla. Podía sentir su dolor, su traición y, sin embargo, sabía que había puentes que debían cruzarse. Luis, no supe manejar la presión. Temía no ser suficiente. No podía asumir esa carga de nuevo. Así que tomé el camino más fácil, el de la huida. Ignacio se detuvo, sintiendo que cada confusión de su hijo era un eco de sus propias luchas internas. Había tantas preguntas sin respuesta, y por un instante, Ignacio se vio a sí mismo como un niño en busca del amor que había sentido perdido. Pero era el momento de dar un giro al angustiante relato de su vida. Tu madre y yo compartimos un amor inmenso, pero también una cantidad ingente de expectativas. Decidí que era mejor despedirnos que enfrentar la verdad de lo que habíamos construido. Luis respiró audiblemente, y el quiebre en su voz dejó claro que el impacto de estas palabras comenzaba a hacer efecto. ¿Y mi hermana? ¿Qué pasó con ella? Preguntó, su voz resonando entre el dolor y la confusión. Ignacio sintió el peso de esa pregunta caer sobre sus hombros. Ella nació y yo no estuve presente, dijo Ignacio, la tristeza hundiéndose en su corazón como un ancla en el mar. No solo abandoné a tu madre, sino que le di la espalda a su hija. Esa fue quizás mi mayor traición. La angustia se reflejaba en la expresión de Luis. Ignacio comprendió que en cada silencio profundo había un universo de resentimientos acumulados. Esto no es solo sobre mí, Luis. También tienes el derecho de sentir rabia, dolor. Las palabras luchaban por salir mientras el peso emocional lo superaba. La mirada de Luis pasó de la tristeza a la confrontación. ¿Por qué no buscaste a mi hermana? ¿Por qué no intentaste reparar el daño que hiciste? Ignacio sabía que era una pregunta justa, una que él mismo había estado convencido de que nunca podría responder suficientemente bien. Lo intenté. Pero el miedo siempre fue más fuerte. Cualquier intento de acercarme era como ahogarme más en un mar de culpa, explicó Ignacio, sintiendo que cada palabra lo empujaba a un punto de no retorno. Luis comenzó a asimilar la magnitud de la conversación, la lucha interna visible bajo su frente. ¿Y ahora qué, papá? ¿Ahora vienes a buscar una segunda oportunidad cuando has hecho todo esto? Esa mezcla de emoción era un espejo de su propio crecimiento. Era hora de abandonar el victimismo. Ignacio era consciente de que no podía cambiar el pasado, pero sí podía intentar sanar el presente. Ignacio miró a Luis con determinación. Voy a buscar a tu hermana. No solo para hacer las paces, sino para entender mi propia historia. He pasado demasiados años huyendo, y esta vez quiero enfrentar mis errores. Quiero que tú también puedas ver que hay un camino hacia la sanación y que, tal vez, esto puede ser el inicio de algo nuevo. Luis lo miró, su expresión una mezcla de desconfianza y una chispa de esperanza. Ignacio entendió que había comenzado un viaje que iba más allá de su propio dolor. Era la oportunidad de reconstruir no solo su relación, sino también la familia que había fracturado. Pero tengo que prepararme para lo que eso signifique, continuó Ignacio, sintiendo un renovado sentido de responsabilidad. La verdad puede ser dolorosa y puede que no le guste a todos. Pero estoy decidido a enfrentarla, así como a buscar tu perdón. Luis asintió lentamente, su mirada aún cargada de incertidumbre. ¿Y si no se siente bien? Ignacio interrumpió suavemente, nada en este viaje será sencillo, pero cada paso cuenta. Lo que se avecina es un desafío, pero lo necesito. Esto no es solo por ti, es por mí. Con esa resolución, un nuevo mar de posibilidades se abría ante ellos. La búsqueda de su hermana era solo el principio, pero una pregunta pendía en el aire, lista para ser respondida. Ignacio sabía que las decisiones que tomaran juntos no solo definirían su relación, sino que decidirían el rumbo de sus vidas para siempre. ¿Estás dispuesto a acompañarme en este desafío, Luis? Preguntó Ignacio, sintiendo cómo el futuro comenzaba a tomar forma, pero a la vez, las sombras del pasado continuaban acechando, listas para salir a la luz. Sentado en su taller, Ignacio se dio cuenta de que, después de tantos años de silencio y sufrimiento, había recorrido un camino inesperado hacia la reconciliación.
Había enfrentado su pasado, revelando secretos que había cargado durante demasiado tiempo. Aún no podía prever todas las repercusiones, pero la determinación en su corazón era inquebrantable. No se trataba solo de buscar a su hija, sino de descubrir un nuevo significado para su vida y su relación con Luis y Ana. Después de aquella reveladora conversación, Ignacio tomó la resolución de no solo buscar a su hija, sino de convertirse en el padre que siempre había querido ser. Los días siguientes se convirtieron en un proceso de reflexión y aprendizaje. Ignacio dedicó cada mañana a pintar, dejando que sus emociones fluyeran y expresando su viaje de sanación a través de cada trazo. La paleta de colores odio se transformó en un reflejo de su viaje, lleno de matices y sombras, pero también de luz y esperanza. Luis, aunque aún con una herida abierta, comenzó a acercarse a él de manera diferente. En las noches, se sentaban juntos, compartiendo no solo música y pintura, sino también los miedos que ambos habían acumulado a lo largo de los años. Ignacio aprendió a escuchar, a preguntar y a abrirse a la posibilidad de que su hijo lo veía como una figura humana, no solo como un padre fallido. La conexión entre ellos se iba transformando poco a poco, moviéndose hacia una base más sólida, construida sobre la honestidad. Finalmente, llegó el día en que Ignacio se sintió listo para buscar a su hija. Con el corazón acelerado, se presentó en la puerta de la casa donde María había vivido. La ansiedad envolvía cada paso que daba, cada latido del corazón parecía resonar en sus oídos. Pero esta vez, no iría con excusas o evasivas, iba como un hombre nuevo, dispuesto a asumir su responsabilidad por los errores del pasado. Al abrirse la puerta, la primera sonrisa que vio en la cara de su hija fue suficiente para confirmar que la búsqueda había comenzado. «Papá», dijo ella con una mezcla de sorpresa y recelo, y en ese instante, Ignacio sintió como todo su ser se apretaba. La lucha de años había culminado en aquel momento. «Hola, Sofía», respondió, sintiendo la necesidad de pronunciar su nombre por primera vez con verdadero sentido. «Vine a hablar contigo. Quiero explicarte todo lo que no pude hacer antes». Al instante, la tensión se sintió palpable, y en los ojos de Sofía, Ignacio percibió un mar de emociones. Inseguridad, desconfianza y, sí, un atisbo de interés. Comenzaron a hablar. Ignacio compartió su viaje, sus inseguridades, sus luchas internas y la manera en que había tratado de reconstruir su vida desde el dolor. Con cada palabra, sentía que las piezas del rompecabezas que había perdido, lentamente se volvían a unir. Finalmente, tras horas de conversación, Ignacio miró a su hija y le preguntó lo que había temido por tanto tiempo: ¿podemos encontrar un camino juntos? Quiero ser parte de tu vida, si me dejas. Sofía dudó, y después de lo que pareció una eternidad, respondió: lo intentaré, papá. La promesa se sintió como un rayo de esperanza, era un comienzo, una chispa encendida en medio de la oscuridad. Ahora, observando cómo su familia comenzaba a recomponerse, Ignacio comprendió que el arte, el diálogo honesto y la vulnerabilidad lo habían transformado. Había pasado de ser un hombre que ocultaba su tristeza, a uno que se atrevía a enfrentar sus demonios y a crear un nuevo futuro. Sus hijos, con cada interacción, representaban no solo su pasado, sino un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Finalmente, Ignacio se sentó en su taller, rodeado de los lienzos que en alguna ocasión representaron su dolor. Hoy, esos mismos lienzos mostraban colores de esperanza y renovación. Levantó un pincel con firmeza, sintiendo cómo su historia ahora estaba siendo reescrita, no solo con sus propias manos, sino también con las de Sofía y Luis. Era el momento de pintar un futuro que los incluyera a todos. Este nuevo lienzo sería su respuesta a las sombras de su vida, un símbolo de su compromiso no solo con su arte, sino con su familia. Ignacio había encontrado su camino hacia la reconciliación y, en el proceso, hacia la paz interior que tanto necesitaba. Las sombras que una vez lo ataron, se estaban desvaneciendo. Había finalmente conquistado su lucha personal, y lo que había sido un secreto doloroso se transformó en una poderosa historia de redención, amor y familia. Luis y Sofía se unirían a él en esta nueva etapa, dispuestos a dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos. Ignacio entendió que la vida era un arte que siempre podía reinterpretarse y con cada trazo, podía demostrar que había aprendido a amar nuevamente.
Ahora o nunca era su llamado a la acción, un viaje de sanación y crecimiento que había comenzado. Al levantarse, sintió que nada lo detendría. Había llegado su momento. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que continuarán, explorando el poder de la transformación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo dando un me gusta ahora. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.